Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la que nos esté viendo. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco. En el mundo hay más de 7000 lenguas maternas que se hablan y que cada 21 de febrero son reconocidas y son recordadas. Son recordadas porque en este mundo globalizado muchas se han perdido. En México se hablan 68 lenguas maternas, 68 lenguas indígenas, más el español y también las múltiples lenguas extranjeras que llegan al país. Y aquí en Tamaulipas, aunque usted no lo ve, aunque tal vez sí lo escuche, se hablan más de 47 lenguas, 48 en específico, de las 68 lenguas maternas mexicanas. La lengua que más se habla en Tamaulipas es el náhuatl, y los lugares en donde más se hablan lenguas maternas son en Reynosa, en Altamira y en Tampico. En el marco de este día, de esta celebración de la lengua materna, vamos a dialogar hoy con el maestro Honorio Cortés, hablante de náhuatl, originario de Hidalgo, y que nos contará su vida en permanente recuerdo de no perder su origen que sus papás y su mamá le enseñó, que es la lengua. ¿Cómo está, Honorio? Buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde, en qué horario nos vean, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se Estoy muy bien y contento de poder compartir mis raíces, contento de compartir nuestra cultura, y ahora sí, no mi cultura, es nuestra cultura mexica, azteca, ¿sí? Porque mexica, así se dice, ¿verdad? Los mexicas. Mexica es correcto, pero decir mexicas ya hay mezcla. La S es español para decirlo plural, ¿sí? En náhuatl se diría mexicame, para decir mexicas, se dice mexicame. Así como también cuando decimos mexica y si le ponemos la O decimos México, ya cambió completamente, ¿verdad? Cuando debería ser Mexico, ¿sí? ¿De dónde viene, de entrada con esta ya clase que nos da al inicio, de dónde viene esta ganas de enseñar su lengua, el náhuatl, que aprendió de sus papás? Bueno, las ganas, el entusiasmo por enseñar me nació porque leyendo a los propósitos del doctor Sergio Renaud de la Ferrier, los propósitos psicológicos del doctor de la Ferrier, que es el fundador de la Gran Fraternidad Universal, dice en uno de sus libros, náhuatl, lengua madre universal. Me dejó pasmado completamente al leer que náhuatl sea lengua madre universal, y fue como empecé a investigar, a checar, y me encontré que el náhuatl existe en varios países del mundo. Por ejemplo, si decimos teología, es el estudio de Dios en griego, pero Teotihuacán, ahí está, ¿verdad? Teo, lugar donde viene Dios, ¿sí? Si nos vamos a Estados Unidos, decimos Michigan. La palabra Michi es náhuatl, pescado, y gan, lugar donde hay peces, Michigan. Y luego dice Atlanta, agua, Atlán, zona del agua, Atlanta, océano Atlántico, ¿sí? Agua, Atlán, agua, tico, amo de las zonas de aguas, o sea, está en náhuatl. ¿Y de dónde viene el náhuatl? De los aztecas. Bueno, pero mucho más allá, tiene un origen de más de 12.500 años. Lo hablaban los atlantes, porque ahí está agua, Atlán, zona del agua, y te es para decir hombre de la zona del agua. La palabra Atlante está en náhuatl. ¿Y dónde están los monumentos a los atlantes? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Tula, Hidalgo. Entonces, ahí está una gran prueba de que náhuatl no es nuevo. Tiene más de 12.000 años de origen y se ha difundido en varios países en el mundo. Cuando dice nuevo, se refiere, digamos, a hace cuántos años. O sea, para usted, ¿qué es nuevo? Bueno, por ejemplo, el español, que tiene un origen de 2.000 años,
es nuevo, ¿sí? Y el náhuatl, pues nos vamos a 12,000 años. Entonces es la lengua más antigua en el mundo y la más bonita de todas. ¿Cómo aprendió el náhuatl? ¿Cómo aprendí el náhuatl? Bueno, ¿cómo aprendí el español? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque yo nací hablando náhuatl. Afortunadamente nací con gente que habla náhuatl. Mi papá y mi mamá pues me hablaron siempre en náhuatl. Mis abuelos, mi gente, hasta que llegó a mi pueblo un maestro que nos enseñó a hablar el español. Y así fue como aprendí el español. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 7 años cuando ingresé a la escuela primaria. ¿Y qué recuerda, digamos, de... O sea, entiendo que para usted no era ajeno el náhuatl, pero ¿cómo, como un niño aprende el español, aprende el náhuatl? Es decir, repitiendo lo que sus papás le dicen. No, porque mi papá no habla español. Yo aprendí pues a través del maestro, ¿verdad? Que nos enseñaba las primeras palabras, a decir sí, las primeras palabras y a decir no. El sí se dice quena y no amo. Amo y quena. Fueron las primeras palabras que aprendí y lo otro son los saludos. ¿Y cuál fue la primera palabra que aprendió en náhuatl? Que se acuerde. Ese sí y no. Quena, amo, sí y no. Y luego los saludos. Por ejemplo, en lengua europea, el saludo de la mañana se dice bueno, y luego el día, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo de la mañana en náhuatl no se dice buenos días, se dice tonaltzi. Y to quiere decir nuestro, y tonali día, y tzi sagrado. Saluda diciendo, nuestro día es sagrado. To nuestro, tonali día, tzi sagrado. Nuestro día es sagrado. Contesta de la misma manera, nuestro día es sagrado, diciendo tonaltzi. Y luego llega la tarde, teotlaquiltzi. Teo es Dios. Teotla es tarde. Tlaquemitl, cobija. Y tzi, sagrado. Son 4 palabras en uno solo. Teotlaquiltzi quiere decir la tarde es la cobija sagrada de Dios. La tarde es la cobija sagrada de Dios. Así se saluda con una sola palabra. Teotlaquiltzi. Luego llega la noche. ¿Sí? Yoaltzigo. Yoali es noche. Yoaloa envuelve. Sí, sagrado. Y go gran. Yoaltzigo quiere decir nos envuelve. La gran noche sagrada. Saluda diciendo, nos envuelve la gran noche sagrada. En una sola palabra. Yoaltzigo. Y la noche comienza cuando empieza a oscurecer. Y el saludo cambia a las 4 de la mañana. Bueno, un decir a las 4, cuando cantan los gallos. Sí. Empiezan a cantar los gallos y el saludo cambia. Se dice tlapoyahualtzi. Y tlapoaya. Quiere decir aclarando. Pero está la palabra tlapos, que es abrir. Y está la palabra tlapoali, libro. Y tlapoa, lee. Tlapoyahual, wala, viene. Y tzi, sagrado. Tlapoyahualtzi quiere decir, está aclarando. Y ya viene abriéndose para leerse el libro sagrado. El día. El día es un libro sagrado. Porque si hay gente que lo confunde con la Biblia. No, ese saludo existe hace miles de años. ¿Sí? Y la Biblia pues tiene 3,500 años que empezó a escribirse. ¿Sí? Entonces Tlapoyahualtzi está aclarando y ya viene abriéndose para leerse el libro sagrado en una sola palabra. Tlapoyahualtzi. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, pues yo tuve una infancia que mucha gente lo puede platicar con lástima esa infancia, pero para mí fue emocionante. Andar descalzo, usé zapatos hasta los 11 años de edad,
pero tenía un río, corría descalzo, disfrutaba la naturaleza. Otra de las virtudes que me acuerdo es que teníamos un caballo y yo desde muy niño corría a caballo. O sea, tuve un niño apasionante. El cortar elotes de la mata, comer elotes recientes. No, pues eso es una maravilla. Yo quiero volver a nacer. Si hay otra vida, quiero volver a nacer en un pueblo indígena. ¿Su mamá cómo se llamaba? Genoveva, ¿Y su papá? Bernardino, ¿Cuántos hermanos tuvo? 8 hermanos. ¿Usted es el más... ¿En qué lugar está? Tercer lugar. Sí, y mis hermanos pues todos hablan náhuatl. ¿Y dónde viven ellos? Bueno, hay 3 aquí en Tampico y otros en Matamoros. ¿Y todos siguen hablando náhuatl? O sea, ¿todos aprendieron? Todos lo saben, ¿verdad? O sea, nos encontramos, les hablo en náhuatl y me contestan en náhuatl, ¿sí? Con mis hermanos no hay problema, ellos sí contestan en náhuatl. Porque hay mucha gente que habla náhuatl y le hablo en náhuatl y pues me contestan en español. O dicen que ya se les olvidó, pero no se olvida. Lo que pasa es que les da pena hablar esta lengua maravillosa, esa lengua antigua. ¿Por qué cree que les da pena? Porque se acomplejan. Porque yo en Tampico, yo fui bien recibido, fui bien tratado por la gente de Tampico y nunca me han menospreciado por ser indígena. Yo me siento bien recibido. Pues no falta uno que otro que de repente pues te tiene algún coraje o le tienes algún coraje, ¿verdad? Y que de alguna forma busca ofenderte. Como igual que si tienes algún defecto, pues por ese defecto se basa para ofenderte, ¿verdad? Es igual. ¿Usted vino a Tampico a qué edad? Tenía 11 años de edad. Fui un niño aventurero. Llegué y me quedé. ¿Con quién vino para acá? Con un tío mío que trabajaba en petróleos. Él llegó y me dejó aquí en una tienda a trabajar. O sea, desde los 11 años de edad he tenido que aprender a ganarme el pan con el sudor de mi frente. Y en esa tienda, usted ya, digamos, atendía la tienda, ¿qué hacía? Barrer, trapear, limpiar y atender a los clientes. ¿Sí? Aprendí a despachar a muy temprana edad. ¿Usted ya sabía más o menos español? Poco, pero sí hablaba el español, me podía entender con la gente. Y ahí fue cambiando mi lenguaje y ya aprendí el español bien. Más o menos bien, porque creo que no lo hablamos bien. ¿Y su tío, él trabajaba en Pemex? Él trabajaba en Pemex, pero después él cada 15 días salía y venía a verme y después él se iba al rancho. ¿Y usted se quedaba acá Y yo con me la quedaba- gente de la tienda? Yo me quedaba aquí. De hecho, me vine la primera vez y hasta el año regresé a ver a mis papás. Y luego así cada año iba a ver a mis papás. ¿Y sentía de pronto tristeza o que los extrañaba? Bueno, pues sí había momentos que me ponía a llorar de recordarlos, ¿verdad? Pero no, estaba dispuesto a no regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en primer lugar, la alimentación que teníamos allá era demasiado pobre. O sea, es un pueblo difícil de llegar porque son cerros que hay que bajar y entonces la comunicación con lo externo se dificultaba. Pero claro, ¿verdad? Pues que salíamos de allí, ¿verdad? Y el pueblo más cercano donde se podía comprar cosas era Huautla. Y son 3 horas caminando, 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces comíamos allí, pues nuestro alimento principal es la tortilla y el chile, la sal. Almorzar, pura tortilla con chile y con sal. Pero la gente, podríamos decir, bien desnutrida. Pero mi abuelita vivió 117 años y murió caminando. Entonces, bueno, muy desnutrida, pero 117 años y caminando. Y muchas veces lo que yo digo, aquí bien nutridos y a los 70 años están en el hospital.
Entonces no me explico, ¿verdad? Bueno, allí no le entiendo, ¿verdad? No le entiendo simplemente. No entiendo qué sucede. Y así, mi gente de allá, que con una mala alimentación rebasaban los 100 años de edad. Muchos. ¿Cómo se dice cuando la mamá llama a comer a los hijos? ¿Cómo es en náhuatl? Ah, Xitlacuaqui. Xi es una orden. La palabra Xi se utiliza demasiado en el náhuatl porque es para ordenar, ¿sí? Xi, tlacuaqui, comer. Vénganse a comer. Sí, Xitlacuaqui. Ni mañana tengo hambre, ¿sí? Ni amiki tengo sed. ¿Y cómo se dice tortilla y chile y sal? Ándale, chiltlaxcali, enchilada. La palabra enchilada es náhuatl porque está chile, ¿sí? Una persona que si le embarramos de chile, pues le damos una enchilada. Entonces una enchilada no es una tortilla, es una enchilada, ¿verdad? Que le podemos enchilar al perro, al puerco, ¿verdad? Al ser humano, tallándolo con chile, es una enchilada, ¿sí? Por eso en náhuatl es más explícito. Chile, tlaxcali, tortilla, tortilla enchilada. Tlaxcali se dice. Y entonces cada día era xiltlaxcali en la casa. Bueno, a veces durábamos meses comiendo puro chitlaxcali, mientras los frijoles se daban, ¿verdad? Porque también cosechábamos frijoles. Y en el monte pues hay muchas cosas, como son los hongos, ¿verdad? Plantas que se comen, diversas. Y unas que otras veces pues que agarraban un pez allá, ¿verdad? O que alguien mató una vaca y se compraba la carne, ¿verdad? Pero más bien éramos vegetarianos. Y cuando vino a Tampico, ¿cómo empezó a nombrar esas comidas que no había allá? Bueno, pues como se le nombra aquí. O sea, aprendí a llamarlo como se nombra aquí. ¿Qué fue lo primero que comió, que se acuerde, que de pronto lo sorprendió? Bueno, lo que me sorprendió es una costumbre que existía en Tampico y que ahora veo que ya no existe. Que la gente le servían un plato de arroz y comía nada más el arroz. Y para mí comer nada más puro arroz, pues era un lujo muy grande. Sí, porque allá, pues muy retiradas veces comíamos arroz. ¿Sí? Entonces fue lo que me sorprendió al llegar a Tampico el comer arroz. Y luego que comer arroz y te sirven frijoles y te sirven queso, pues era algo abundante, ¿verdad? Comer huevos, ¿sí? Porque a pesar de que en el pueblo, dice, bueno, el pueblo, pero ¿y las gallinas? Lo que pasa es que no hay gallinas ponedoras como las que existen aquí, ¿verdad? Pues cada casa tenía sus gallinas, pero no era una abundancia de huevos, ¿verdad? Aunque sí los huevos de pueblo, pues son pueblos más saludables, más fuertes, más sabrosos. Me contaba que estuvo en Tampico de los 11 a qué edad. ¿Cuándo otra vez le movió el conocer más sitios? Me fui a México a los 15 años de edad. Ese fue muy apasionante porque me fui a México a puro ride. Y con 15 pesos. ¿Cómo le hizo? Cuéntanos. Bueno, ese fue muy apasionante, ¿verdad? Porque yo había leído a Benjamin Franklin, que él a los 21 años de edad hizo 600 kilómetros a pie en busca de éxito. Y yo veía que ahí en la calle Torreón decía, México, 600 kilómetros, y me movía esa espinita de Benjamin Franklin. Y yo decía, Franklin no se iría caminando, se iría a ride, y que me voy a ride a México. Y llegué a México y empecé a trabajar como ayudante de albañil a los 15 años de edad. Me aceptaron. Y después hubo un hombre que me ayudó, dice, a vender tobilleras, calcetines para niños. Y pues resulta que ahí ganaba lo triple de un albañil. Ganaba muy bien, se vendía muy bien. Y así fue como dejé de ser de albañil. Y después
regresé a Tampico al año, ¿Por qué se regresó? porque pues me gustaba México, pero me llamaba mucho la atención a México. A los 21 años de edad me casé. Perdón, antes de eso pues trabajé para la empresa Electrolux y viajaba a Ciudad Mante, viví en Ciudad Mante, viví en Cerro Azul, en Tuxpan, y luego me fui a León, Guanajuato. Allá estuve en León, Guanajuato, y pues llegué a estar en Zacatecas, a Querétaro. Bueno, pues he andado para arriba y para abajo. Mi vida ha sido apasionante. No, yo no digo que mi vida ha sido aburrida. No he sido millonario, ¿verdad? Pero sí he disfrutado la vida con ganas. Y en esos viajes que hacía, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿se encontró con algún otro hablante de náhuatl? Pues miren, me encontré a una persona que hablaba náhuatl, pero que no hablábamos en náhuatl. Ella siempre me habló en español, pero hay algo que hizo que me sorprendió de la gente náhuatl. Por ejemplo, dijo, es una señora ya grande de edad, como de 70 años, tráeme tu ropa, yo te la lavo. Y dije yo, pues necesita dinero, pues le llevé mi ropa, me la lavó, me lo planchó y me lo entrega. Y a la hora de entregarme le pregunto, ¿cuánto le debo? Y ella me abraza y me dice, ¿cómo crees que te voy a cobrar? Mi hijo, tú que andas, mi hijo me dijo, tú que andas lejos de tu familia, no, yo te voy a lavar tu ropa sin cobrarte nada. Eso me conmovió mucho. Por eso en el agua se le dice a las mujeres mayores, tu huellinana. Y quiere decir, to nuestra, huelli grande, nana mamá, nuestra gran madre. También se le dice tenanzi. Y la palabra tenanzi quiere decir la madre sagrada. Pero es algo que se lo ganan. Porque en mi pueblo también me acuerdo que una vez estaba un anciano de otro pueblo, no de mi pueblo. Estaba platicando con mi papá y yo paso corriendo. Y mi papá me dice, ven, a ver, no saludaste, no pediste permiso a nuestro huellitata, nuestro gran padre. Discúlpate con él. Y yo pues incliné la cabeza y le pedí que me perdonara. Y le digo que si me permite pasar. Y él me llamó la atención, pero de una manera muy sabia. No me dijo nada, simplemente me abrazó. Y luego me miró a los ojos y me dio una palmada y me dice, vete a jugar. ¿Cómo fue que se casó? Bueno, eso es muy sencillo. Conocí a una mujer aquí en Tampico y pues me gustó bastante. Y pues le propuse matrimonio. ¿No fueron novios? Fuimos novios un año. Y al año pues nos fuimos, precisamente fue la aventura que me aventé. Me fui a León, Guanajuato con ella. ¿Ella era de allá? No, de aquí de Tempual. ¿Y La ella palabra también? Tempual es náhuatl. Se dice Sempual, de Sempuali, quiere decir 20 flores. 20 flores, ¿sí? Más que pues ya está cambiado, ¿verdad? Tempual. Ella es de aquí de Tempual. ¿Y ella también hablaba? No habla náhuatl, ella no. Sí, no conoce. ¿Y ustedes en qué le hablaban? ¿En español? En náhuatl, español. o algunas palabras les decía? No, nunca le he hablado en náhuatl. Sí, siempre le he hablado en español. ¿Y cómo fue? ¿Por qué nunca le habló o nunca le compartió, digamos, su cultura, su lengua? No, pues no tiene interés. Yo me dedico a enseñar náhuatl, pero me dedico a enseñar náhuatl a aquel que le interesa el náhuatl. ¿Sí? Una publicidad al que le interesa, al que asiste, pues lo tomo como mi alumno y le enseño náhuatl.
Trabajó, digamos, decía en esta empresa, Electrolux. Electrolux, sí. ¿Ahí qué hacía? Vender aspiradoras. También algo apasionante, conocí al mejor vendedor de la República Mexicana. Me hice su discípulo y un día estaba yo en primer lugar nacional en ventas. Sí, o sea, allí fue donde puedo decir que salí de la pobreza y empecé a ver, empecé a ver el dinero. ¿Cómo se diría? Yo sé que no existe aspiradora en náhuatl, pero ¿cómo se diría aspiradora en náhuatl? Miren, para encontrar el nombre de un producto hay que meditarlo y encontrarle su forma y luego comentarlo con el grupo. ¿Sí? Aspiradora. Tlatlajui. No, pues necesito rato para pensarlo. O sea, es decir, cuando se trata de construir una palabra en náhuatl, no es, digamos, se tiene que analizar el objeto, qué usa, ¿Qué qué características? características tiene. Para que sea explícito. No es como decir, le vamos a poner Ciudad Madero. ¿Y qué te dice Ciudad Madero? Pues no te dice nada, ¿verdad? Exactamente. Sí, Tampico. Eso no está en náhuatl, eso está en huasteco. Ajá. Tan, en huasteco, lugar. Y pico, perro, lugar de perros. O las nutrias, ¿sí? Lugar de nutrias. Está en huasteco. Pero Ciudad Madero, pues qué. Así también un objeto, le podemos poner el nombre, pues lo que se te ocurra. ¿Sí? Claro. Y en el náhuatl así no es. El náhuatl es estudiar las características, analizarla para ponerle el nombre. ¿Cómo fue que de ir de arriba para abajo, de andar en tantos lugares, no hubo algún año o algún periodo en el que no hablara su lengua? Pues muchos años, no solamente un año, años. Porque pues yo he estado desconectado con la gente que habla náhuatl, pero nunca lo olvidé. Y ahora que empecé a dar clases, pues he aprendido nuevas palabras porque me he acercado a investigar más las cosas. ¿Sí? ¿Hace cuánto que empezó a ser maestro? Creo que ya tiene 5 años. ¿Y cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, pues fue accidental. Una vez que asistí a una conferencia por Zoom en la Casa de la Cultura y de repente anuncia que el maestro va a tardar 1:30 a 2 horas para iniciar el curso. Así es que pedían disculpas, se pueden ir o los que quieran esperar se pueden esperar aquí. Y yo levanté la mano y dije, yo empiezo la clase, empiezo con el náhuatl. Y pues me aplaudieron y dijeron, pues aquí está el micrófono. ¿Sí? Y tomé el micrófono. De esa vez sí recuerdo, ¿verdad? Que hubo una muchacha que se levantó antes de que yo iniciara y me dice, maestro, dice, ¿a usted quién le autoriza a dar clases de náhuatl? Y me sorprendió la pregunta. Y yo le respondí diciéndole, mire, yo estudié náhuatl por 11 años con los indios náhuatl del estado de Hidalgo. Y durante 9 meses estuve en el vientre materno de una india náhuatl que nunca me habló en español. Yo creo que estoy autorizado para enseñarle náhuatl a usted. Y el público me empieza a aplaudir, ¿verdad? Y entonces ya me dice, adelante. Y así fue como inicié la primera charla en náhuatl, ¿sí? Que duró 2 horas. Y después ya me pidieron que continuara. ¿Sí? Iniciamos cursos de náhuatl en la Casa de la Cultura aquí de Tampico. ¿Hay mucho interés por la lengua náhuatl, por las lenguas indígenas? ¿Considera usted? Sí, sí considero que hay gente interesado en esa lengua. Y muy interesado. Gente que asiste a un curso y luego vuelve a ir al siguiente curso y luego vuelve al siguiente curso. Aunque normalmente he estado impartiendo cursos de náhuatl básico, elemental. Pero también he hecho un estudio donde
vamos a enseñar un náhuatl práctico, donde dices, vas a viajar a Huejutla, vas a viajar a pueblos donde se habla náhuatl y que lo más elemental que necesitas, que es pedir de comer, pedir agua, dónde dormir, ¿sí? Esas palabras vamos a enseñar lo más elemental a la gente. Y la gente se emociona, que es a ir aprendiendo también los nombres náhuatl que existen en México, el verdadero. Es como decir, conocer nuestro país con el náhuatl. Quisiera regresar un poco a lo que nos comentaba maestro Honorio. Decía, yo tuve que salir de mi pueblo pues porque no había pues, suficiente trabajo, comida. ¿Qué opina o cómo ha visto usted en las últimas décadas a los pueblos indígenas en México? Bueno, yo no salí por eso. Yo salí porque me apasionaba la canción que dice Tampico hermoso. Ah, ¿le gustaba esa Sí, canción? me gustaba esa canción y quise conocer Tampico. Esa es la razón por la cual yo me salí. Que me quedé en la ciudad porque me gustó la comida, ¿verdad? O sea, es una vida mejor. Sí. ¿Y qué opino de la actualidad? Lo que pasa es que en aquellas épocas, pues, no había apoyos en los pueblos. No había nada de apoyos, lo que se llama nada. Había desastres y nunca llegaba ningún apoyo. No es como ahora, ¿verdad? Ahora, pues, hay mucho apoyo al campo. O sea, hoy es un lugar diferente. Mi pueblo actualmente, pues, puedes llegar manejando. Hay carretera, hay comunicación. Antes nada más, cuando yo me vine, había tercer año de primaria, porque eso es lo que yo estudié allí, tercer año de primaria. Y ahora hay secundaria. Entonces, pues mi pueblo ha dado un gran cambio diferente, ¿sí? ¿Eso cree que ayuda a que la lengua materna, que el náhuatl, se siga hablando? Es decir, que haya ahí todo. No, al contrario. Muchos jóvenes que están allí ya no quieren hablar el náhuatl, porque yo les hablo en náhuatl y luego me dicen que pues que, discúlpeme, es que como pues yo no lo hablo, pues no sé qué me dice. Pero necesitamos motivar a esa gente, motivarlo para que se conserve, para que no se pierda, porque es una lengua muy hermosa, muy poético y muy sabia, porque en una palabra, ¿cómo es posible que en una palabra pueda existir una poesía, como por ejemplo los saludos? El nombre de los dioses en una palabra encierra todo un conjunto de conocimientos científicos y filosóficos. Pero hay que conocer el náhuatl y hay que profundizarse en el náhuatl para poder entender esas palabras hermosas y sabias. ¿Usted enseñó a sus hijos? No, lo que pasa es que no les he visto interés en ellos. Entonces, por eso digo yo enseño al que le interesa. ¿Por qué cree que no les llamó la atención? O sea, ¿usted les hablaba en español? No, ¿O les hablaba en español. En español. Sí, siempre les hablé en español. O sea, no les formé el interés. O sea, yo fui el que no hizo nada por eso. Y ya adultos, pues ya. Pero porque, digamos, me llama la atención eso porque siendo alguien profundamente arraigado, que es lo que siento, usted está profundamente arraigado a pesar de haber viajado y conocido y haber sido el mejor vendedor en su trabajo, tiene un profundo arraigo. ¿Por qué no, tal vez, a su familia compartirle eso que usted es? Porque al principio lo que yo tuve interés es aprender a crear una carrera por mi propia cuenta que me genere dinero, no por mi lengua. De crecer económicamente, porque no fui más que a sexto año de primaria. Nunca abandoné los libros,
siempre fui muy adicto a los libros. Entonces, el interés ya por cultural, pues me llegó hace pocos años. El conocer más a fondo mi lengua natal, el náhuatl, enseñarlo, ¿sí? Es más, antes no hubiera tenido chance de hacerlo. Me contó antes de que empezáramos la entrevista que usted encontró también la yoga. Ajá. Y por lo que ya nos contó, primero fue la yoga y después fue el náhuatl. Sí, sí, ajá. Sí, porque la yoga lo inicié a practicar a los 17 años de edad. O sea, muy joven. Me gustó porque yo estaba a los 23 años, me dio diabetes y fue como me metí más a fondo a practicar yoga y a hacerme vegetariano. A los 24 años de edad me hicieron análisis y no tenía diabetes. Me hicieron otro laboratorio y no tenía diabetes. Me dieron azúcar a beber y lo quemé. No tengo diabetes. Yo puedo almorzar mango, comer puro mango y cenar puro mango y no pasa nada. El azúcar no es el enemigo del diabético. El enemigo, el peor enemigo es la carne. Por eso deberíamos hacernos vegetarianos. La carne, dice el doctor de la Ferrier, las enfermedades es el pago por la matanza de los animales. ¿Ustedes, entonces, hace cuánto que no come carne? Tengo 41 años. 41 años de ser vegetariano. Ni pollo ni pescado. Ni manteca. ¿Hay palabra para eso en náhuatl? Palabras en náhuatl. Para decirle a alguien que no come. Amo shihua nácatl. Nácatl es carne. Amo es no. Shihua, comas. No comas carne. Amo shihua náhuatl. Nácatl. Pero eso es una orden. Ajá, es una orden. Y sí. cuando alguien lo hace porque es decir, que no lo ordenan, ¿cómo se diría? Como decir, ash nihua nácatl. No como carne. Ash nihua nácatl. Nihua como. Ash no como carne. Se dice que Quetzalcóatl era vegetariano. Francisco I. Madero fue vegetariano. Elsa Aguirre es vegetariana. Y hay varios mexicanos vegetarianos. Y en el mundo entero, por ejemplo, Mahatma Gandhi, Buda, Mahoma, Aristóteles, Platón, Pitágoras, grandes personas. Albert Einstein, cuando viejo, ya se hizo vegetariano. Entonces, en el mundo entero hay hombres destacados que han sido vegetarianos. ¿Qué es lo que piensa hacia futuro de una lengua que no se ha perdido a pesar de todo lo que ha sucedido? Llegaron los españoles, ha habido también, bueno, hubo antes guerras entre mismos grupos indígenas en territorio pues, que ahora es México. Ajá. Llegaron los españoles, llegó el inglés, llegó el internet y el náhuatl sigue siendo pues la lengua que más se habla en México con diferentes variantes, pero es una lengua muy fuerte a nivel mexicano. Y bueno, usted lo decía ahora, también con raíces en otros países. ¿Qué siente de que su lengua sea una lengua tan fuerte, tan viva y que usted haya tenido este momento de reflexión y de decir voy a enseñar a quien le interese lo que es mío? Bueno, una lengua que debería de existir en todo el mundo, bueno, pues es fácil decirlo, el náhuatl. ¿Por qué? Porque sería revivir las raíces de las lenguas. Por ejemplo, un chino que estuvo en la radio y dice, en chino mandarín,
arena se dice Xali, y en náhuatl se dice Xali. En China hay náhuatl. Se dice pueblo Teotona, Alemania. Así lo anuncian en la televisión. Alemania, pueblo Teotona. Teo, Dios. Tona, iluminada. Pueblo iluminada por Dios. ¿Cómo se dice en náhuatl? Teotona. En Alemania hay palabras en náhuatl. Anuncian un automóvil que dice Tonali. Tonale, dice. Pero hay un jugador de fútbol de Italia que se llama Tonali. Y Tonali quiere decir día en náhuatl. Y así podemos escudriñar y podemos encontrar náhuatl en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, si decimos los dioses que se labran en madera, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama? Totem. Tottenham, Inglaterra. Y los tótem existen en Alemania, en Rusia, en diferentes partes del mundo existen los tótem. Y es el mismo, dioses labrados en madera. O sea, son los dioses menores. Por ejemplo, la abeja, un dios que beneficia a la humanidad. ¿Sí? La serpiente, como símbolo de sabiduría. Si no, pues ahí vemos Grecia, ¿verdad? La medicina, una serpiente enroscada. La yoga, 2 serpientes enroscadas. ¿Sí? Entonces, los tótems son los dioses menores. Y de ahí surge para ir a los dioses mayores. Pero cada dios tiene explicación filosófica y científica de su nombre. Entonces, eso a mí me despierta un interés profundo por investigar más y más, ¿sí? De conocer mi lengua, pero conocerlo científicamente, filosóficamente. Como última pregunta, sí, ya me diré si usted quiere agregar algo más. Me llama la atención que, bueno, todas las lenguas maternas son, en su mayoría, enseñadas en el diálogo, ¿no? En lo oral, como se dice. Sí, ajá. Pero también me llama la atención que usted se encontró con un libro o con la lectura y eso le cambió también la vida. ¿Cómo fue que se encontró con los libros? ¿Quién le acercó los libros? Porque esa vez que usted pasó y vio un libro 3 veces y le llamó la atención la persona y luego vino y lo compró, ¿por qué los libros? Bueno, yo tuve interés por los libros porque al salir de la escuela primaria, lo que pasa es que como tenía que trabajar y estudiar, entonces mis calificaciones fueron descendiendo. Cuando entré a 4º año era el mejor de todos, pero fueron descendiendo por el hecho de que tenía que estudiar y trabajar. Y cuando termino la primaria, el maestro me dice, te paso porque me caes bien, si no, no te pasaba. Ahí entendí claramente que yo, pues que no la voy a hacer en la secundaria. Aunque desde la escuela primaria en matemáticas era el número 1. Nadie me ganaba en matemáticas, ¿sí? Al maestro le ganaba yo en matemáticas, pero nada más, en las demás materias pues iba abajo. Entonces, yo me dije a mí mismo, no vamos a ir a la escuela, pero vamos a comprar libros. Vamos a prepararnos. Y un día, yo traía 15 pesos y pasé por la Plaza de la Libertad y había un carro que tenía libros. Y me acerco y le digo, señor, le digo, yo no voy a estudiar, pero quiero que me recomiende un libro práctico, algo que me ayude a ganar dinero. Y dice, ¿quieres triunfar? Sí, le digo. Y agarra un libro que se llama La clave de todos los poderes. Y le digo, no, hombre, de magia, no. Mira, dice, abre el libro y dice, el poder del maestro se llama mente. El poder del mago se llama mente. El poder del millonario se llama mente. Así dice el libro. El poder del científico se llama mente. Y este libro te enseña a desarrollar tu mente. Este es el libro que necesitas. Qué buen vendedor, qué excelente explicación me dio. Compré el libro La clave de todos los poderes y empecé a leerlo y me inspiró
Y después el libro hablaba del doctor Paul Seyagot y compré el libro del doctor Paul Seyagot. Paul Seyagot hablaba de Andrés Carnegie y busqué el libro de Andrés Carnegie y así empecé a buscar libros de los autores que recomendaban y así conseguí muy buenos libros y me eduqué a mí mismo. Ahora sí, a los 29 años de edad, yo entré a la Universidad del Noreste, a la Facultad de Psicología, a dar clases de oratoria. Y luego he estado en la UAT, dando conferencias de ventas, relaciones humanas. Y pues los libros sí ayudan a crecer, pero hay que dedicarse a estudiar. ¿Y el náhuatl a qué ayuda? ¿El náhuatl a qué ayuda? ¿O a qué le ayudó? ¿O le ayuda ahora todavía? Bueno, pues ahora me apasiona estudiarlo como una filosofía, como una escuela filosófica, como una lengua sabia, como una lengua que me gustaría. Se buscó establecer una lengua para toda la humanidad. No recuerdo ahorita su nombre, que no se desarrolló mucho. Esperanto se llama, ¿sí? Yo digo, en lugar del Esperanto, ¿por qué no el náhuatl? Sí, el náhuatl existe en japonés, existe en China, existe en varios países. No soy políglota y he encontrado el náhuatl en varias partes. Es decir, si fuera políglota, encontraría mucho náhuatl en cada país. Y ese sería el adecuado de recuperar, por ser una lengua sabia, por ser una lengua poética. Es una ambición muy grande. ¿Quiere agregar algo más? Pues muchas gracias por estar conmigo y espero que no sea la única vez. Estoy aquí a sus órdenes con mucho gusto. No yo lo miyak paki, mi corazón se alegra mucho. Despídase por mí de las buenas tardes, buenas noches y buenos días, depende de la hora que nos estén viendo, pero el náhuatl. El náhuatl. En la mañana decimos Teotlaquiltzi, ¿sí? Y a mediodía, Yoalcingo, perdón. De repente se me traba, ¿sí? Es la emoción. Teotlaquiltzi, en la tarde, Yoalcingo, en la noche. Y para repetir, Tonaltzi, en la mañana, Teotlaquiltzi, en la tarde, Yoalcigo, en la noche. En cada una de las palabras lleva la palabra sagrada. Se usa mucho la palabra sagrada. Nuestro día es sagrado en la mañana, ¿sí? La tarde es la cobija sagrada de Dios. Teotlaquiltzi. Yoalcigo nos envuelve la gran noche sagrada. Tlaxcamati. Miyak Tlaxcamati, Teipa, Timopantía. Luego nos vemos. Y usted recuerde visitarnos en www.elefanteblanco. Maestro Honorio, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Tlaxcamati.